Romanos 7. La semana pasada vieron con el pastor Álvaro el capítulo 6. Este es el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Dios. Y sabemos, Señor, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que preferiríamos, Señor, ser como una golondrina, un ave, Señor, y colocar nuestro nido en tu casa, que estar fuera, Señor, que estar en otro lado. Preferiríamos estar barriendo tu templo con la finalidad de estar cerca de ti, Señor. Preferiríamos todo eso, Señor, que estar allá afuera en el mundo donde hay mucha maldad, donde hay muchas cosas, Dios, que nos afligen. Gracias porque estamos aquí. Bendice tu palabra, Señor. Respalda tu palabra y háblanos el día de hoy, Señor, a través de este capítulo de Romanos 7. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también tenemos ya nuestra transmisión y les mandamos un saludo. Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, es decir, que gobierna. Eso es lo que significa también. Del hombre, entre tanto que éste vive, es una pregunta. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Voy a realizar una pregunta. Voy a iniciar la enseñanza con una pregunta que igual no se va quizás a entender, pero durante la enseñanza vamos a poder contestarla y entender mejor. Y muy probablemente algunos van a contestar también correctamente, pero la pregunta es la siguiente: ¿puede un cristiano, estoy hablando de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios, ¿sí? Porque muchos tienen la etiqueta de ser cristianos, personas que están tomando, que dicen malas palabras, que siguen viviendo como antes y vienen a la iglesia y dicen que son cristianos. Mejor que no digan que son cristianos, porque blasfeman en el nombre de Dios por causa de su testimonio. Entonces, yo estoy hablando de cristianos verdaderos. ¿Puede un cristiano vivir como le plazca? Con esa pregunta vamos a comenzar. ¿Cuántos saben que el matrimonio civil es una ley de carácter jurídica y legal? Y que solo permanece vigente si tanto el esposo como la esposa están vivos. Ahora, si cualquiera de los dos muere, ambos están libres de la ley del matrimonio. Y de esta manera ya no están obligados a estar bajo esa ley, quedan libres. El estatus del cónyuge es lo que marca la diferencia. Si él muere, ella puede contraer matrimonio legítimamente con otro hombre, pero si él está vivo y ella tiene una relación fuera del matrimonio, es una adúltera, y viceversa. Los cristianos en Roma estaban perfectamente familiarizados con las obligaciones legales y el contrato matrimonial. Era conocido por todos, fueran judíos o gentiles. Bueno, el apóstol saca una ilustración de la vida social, recordando a los hermanos que la mujer casada está unida a su marido por obligación legal. Sin embargo, si el marido muere, la mujer queda libre y puede casarse con otro hombre sin que nadie pueda acusarla de ser adúltera.
Estos versículos no hablan precisamente del matrimonio. Es una analogía que el apóstol Pablo está tomando, pero no es el tema central. Bueno, en los versículos del 4 al 6, Pablo utiliza la analogía del matrimonio civil para realizar una aplicación hacia cada uno de nosotros. Ahora vamos al versículo 4, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, mientras que la muerte del marido es lo que libera a la esposa para que pueda casarse de manera legítima, en nuestro caso es nuestra muerte en la ley mediante el cuerpo de Cristo, es lo que nos libera para casarnos de nuevo. Voy a explicarlo. Bueno, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esta frase señala el gran hecho de nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. La analogía no es completamente paralela, pero el principio es el mismo. Ser cristiano es un cambio completo de relación y de lealtad. Ahora, entendamos esto. Es una metáfora muy hermosa. Es decir, ahora estamos casados con Cristo. Ser cristiano es enamorarse y entrar en una relación legal y personal con nuestro amado Señor, tan completa, hermanos, y única como lo es la deliciosa relación del matrimonio. ¿Es a lo que se refiere? ¿Cuántos están enamorados del Señor? Que cada día lo quieren conocer más y más y más y más. Y nunca vamos a dejar de conocerlo. Es una relación deliciosa e infinita. Cuando te casas, ninguna parte de tu vida queda sin ser afectada. Somos afectados para bien. Somos transformados también en el matrimonio. ¿Se han dado cuenta? Cuando los hombres nos casamos y llegamos con nuestra esposa, a veces parecemos cavernícolas. No sabemos tratarlas. Ah, qué ridículo abrirle la puerta. No, yo no hago eso. A mí me enseñaron y me formaron de otra manera. Qué ridículo decirle te amo y llevarle una flor diario. Somos afectados en nuestra relación. ¿Por qué? Porque nuestra esposa nos empieza también a formar su carácter y viceversa también. Así que aunque los cristianos ahora no están bajo la ley, la llegada de Jesucristo a sus corazones ha cambiado cada aspecto de sus vidas. Ni una sola área queda intacta, somos transformados. Bueno, un rotundo no es la respuesta a la pregunta con la que comenzamos la enseñanza. ¿Puede un cristiano vivir como le plazca? No, porque estamos ahora casados y enamorados con Cristo. Hermanos, el matrimonio implica una pérdida importante de libertad e independencia. No puedes vivir simplemente como quieras o como te plazca. Un soltero o soltera puede tomar decisiones de manera unilateral, pero una persona casada ya no, bilateral. Pero por otro lado, en el matrimonio experimentamos una relación de amor, de intimidad, de aceptación y seguridad que no tienen los solteros. Debido a este amor e intimidad, nuestra pérdida de libertad es un gozo, no es una carga. En un buen matrimonio, los anhelos y los deseos de la persona que amas afectan y transforman tu manera de vivir. Por lo que ahora Pablo nos ha dado la respuesta definitiva de cómo deberían de vivir los cristianos. No estamos bajo la ley, en el sentido en que obedecemos la ley de Dios por temor a que nos condene. Dicho de otro modo, no estamos usando la ley como un sistema de salvación o una forma de aceptación o de acceso a Dios, como si fueran una escalera para llegar a Él. No, hermanos, la vida perfecta de Jesús y su muerte perfecta, su sacrificio perfecto, son la escalera que nos llevan a Dios y eso nos hace aceptos delante de Él.
Amén. Bueno, los versículos 5 y 6 de este capítulo que estamos estudiando son paralelos a los versículos del capítulo de Romanos 6, 19, 22, con respecto a la simbología del matrimonio, aunque en los versículos del capítulo 6, Pablo emplea la metáfora de la esclavitud. Bueno, al estar casados con la ley y ser dominados por nuestra antigua naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones eran estimuladas por la ley. Y veremos que esta es una idea que Pablo detalla de forma muy clara, pero más adelante. Y de esta manera, con nuestros deseos, pecados, enardecidos, dábamos fruto, que como ya hemos visto, a la vez nos conducían a una muerte presente y a una muerte eterna. Vamos a leer el versículo 5, Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, en la vida antigua, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Bueno, en cambio, ahora hemos sido liberados de nuestro antiguo matrimonio por medio de nuestra propia muerte en Cristo. Casados con Cristo y con su Espíritu Santo morando en nosotros, ahora servimos a Dios. Leamos el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Esta palabra libres, katargeo, es poner fuera de uso. Significa anular, también significa invalidar. Pero ahora estamos libres. ¿De qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora la ley moral de Dios, ¿y saben cuál es la ley moral de Dios? ¿Queda claro ese punto? Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, ahora la ley moral de Dios la vemos como una expresión de sus propios deseos, porque nuestro Dios ama la honestidad, la pureza, la generosidad, la verdad, la integridad, la bondad, etc. Nosotros, hermanos, ahora usamos la ley ¿para qué? Para agradar a aquel que nos salvó. ¿Cómo cambian las cosas, no? Por eso Pablo nos dice que no estamos bajo la ley en este sentido. No estamos casados con ella, estamos casados con Cristo. Estamos buscando agradarlo a Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él, honrarlo a Él. Y por eso los preceptos de la ley son formas de honrar a aquel a quien amamos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la medida en la que nosotros podemos demostrarle el amor a nuestro Señor. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Si Él nos dice, no hurtarás, no lo voy a hacer. Y no porque me vas a mandar al infierno, Señor. Es porque te amo, porque estoy casado contigo, es porque estoy enamorado contigo. Y sé que el no hurtar, no robar, es mi manera de honrarte a ti y de demostrarte mi amor. Amén. La ley moral de Dios ni sus mandamientos ahora no son una carga. Algunos lo ven así, ¿no? Una carga, un estorbo. ¿Ustedes creen que el Señor puso la ley moral de Dios para arruinar la vida del hombre? Para decirle, te voy a poner ahí unos mandamientos para que seas la persona más triste y la más desdichada del mundo. No, es para guardarnos. Es porque nos ama. La ley moral de Dios y sus mandamientos ahora no son una carga. Tenemos una nueva motivación que radica en nuestro amor por nuestro esposo. Y obedecemos en un nuevo marco, siendo aceptados por el cumplimiento de Cristo, no por el nuestro. Alguien podría decir, si yo fuera salvo totalmente por gracia y no puedo ser rechazado, entonces se pierde todo incentivo para vivir una vida santa.
La respuesta es, pues bien, todo el incentivo que tienes en este momento es tener temor que te aterra si no obedeces la ley de Dios. Aún estás bajo la ley. Ahora, si entiendes que eres aceptado, el nuevo incentivo es un gozo y un amor agradecido. Ese es el incentivo correcto que debemos de tener. Obedecemos a quien le ofrecemos nuestro servicio. Vivimos para agradar a aquel con quien estamos casados, con nuestro Señor. Una vez, hermanos, fuimos esclavos del pecado y lo obedecíamos. Una vez estuvimos casados con la ley, éramos controlados por nuestras naturalezas pecaminosas, ya sea buscando la religión farisaica o la licencia egocéntrica, y vivíamos para agradarle. Pero nuestra muerte en el cuerpo de Cristo ha cambiado todo de una manera radical y para siempre. Ahora somos esclavos de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos pecar y por qué lo haríamos? Pertenecemos a Cristo como su novia, sobre todo sabiendo que Él murió por nosotros. ¿Cómo no vivir para complacerlo, motivados por una gratitud llena de amor? ¿Cómo no hacerlo? Es la identidad del cristiano, la relación del cristiano con Dios, que es en última instancia la respuesta a la pregunta de Pablo en Romanos 6:15, que lo voy a leer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Saber quién eres en Cristo es lo que te hace clamar en lo profundo de tu corazón: ¿voy a vivir como si fuera un esclavo del pecado, casado con la ley? De ninguna manera. Y Romanos 7:7 introduce esta pregunta también, que concluiremos: ¿que la ley es pecado? Y la respuesta es la misma: en ninguna manera. Como dice Romanos 7:7, léanlo conmigo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Hermanos, no hay nada malo en la ley de Dios, pero tenemos que entender para qué es la ley. ¿Cuál es su propósito? El propósito de la ley de Dios es mostrarnos el carácter del pecado. Esa es la única manera de entender muchas de las declaraciones que Pablo hace en estos versículos. Por ejemplo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En primer lugar, la ley de Dios nos define el concepto del pecado, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Esto significa que el concepto mismo de codicia es explicado en la ley. Sin ese estándar, Pablo no hubiera entendido que la codicia es pecado. En segundo lugar, la ley revela el pecado en nosotros. Vamos a leer Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Esta declaración indica que cuando el mandamiento de Dios llega a nosotros, en realidad revela el pecado en nuestros corazones, mostrándonos no solo lo que el pecado es en general, sino cómo el pecado reside en cada uno de nosotros. Pablo aquí está describiendo su misma situación. Entre más trataba de evitar la codicia y la envidia, más crecían en él. Cuando Pablo leía la ley, el pecado en su vida se volvía extremadamente pecaminoso, pero fue hasta entonces que él pudo ver su pecado y su gran necesidad de perdón. Ahora, el planteamiento de Pablo es que la ley no nos puede salvar. Ese nunca fue y nunca podrá ser su propósito, porque fue dada a pecadores. La ley nos muestra la necesidad de ser salvos y que todos somos pecadores. Ahora, hermanos, a menos
que la ley haga su trabajo en nosotros, no veremos a Cristo y seguiremos negando la realidad de la profundidad y la naturaleza de nuestro pecado. En otras palabras, necesitamos la ley para que nos convenza de nuestro pecado antes de que podamos ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo y de tener un deseo por esa gracia. Pablo declara algo más. Además del hecho de que la ley nos muestra nuestro pecado, la ley empeora o provoca el pecado en nosotros. Voy a tratar de explicar mejor esto. El pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, como lo leímos también en el versículo 8. Leamos el versículo 9. Romanos 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo sucede esto de que el pecado revive? La respuesta básica es que hay perversidad en el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Está torcido, está manchado. La perversidad es un deseo de hacer algo por el simple hecho de ser prohibido. Es un gozo en la maldad en sí misma. Bueno, y esto me recuerda, voy a poner un ejemplo muy interesante adelante, pero esto me recordó a lo que hizo el joven estadounidense, con un corazón perverso, que entró allá en Estados Unidos, una tienda, y asesinó a todos los morenitos, la mayoría. Creo que por ahí se llevó también a una chica blanca. Sacó, se ve la metralleta, y a todos los mató, como 8 o 10 personas. ¿Sí supieron de la noticia? No ven la tele, ¿verdad? Soy el único pecador aquí entonces en la iglesia. La enseñanza es para mí entonces, pues estamos hablando del pecado. Bueno, eso sucedió. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico también aquí adelante. El planteamiento de Pablo es que podemos sentir un poco de interés en hacer algo malo hasta que el mandamiento llega a nosotros. Y cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad natural se revela y puede tomar el control, como lo hizo con este joven. Esta percepción es una puerta para entender la anatomía del pecado, lo que es su esencia. Ahora sí, permítame leerle esta historia de un hombre cuando era joven que robó unas peras para ilustrar más este punto. Cerca de nuestro viñedo había un árbol de peras lleno de fruta, aunque la fruta no era particularmente atractiva ni en color y sabor. Yo y algunos otros jóvenes concebimos la idea de sacudir el árbol para que las peras cayeran y así poder llevárnoslas. Nos pusimos en camino por la noche y robamos toda la fruta que pudimos cargar. Esto no lo hicimos para comernos las peras. Quizás probamos algunas, pero después aventamos el resto a los cerdos. Nuestro placer verdadero fue simplemente hacer algo que no está permitido. Yo tenía un montón de peras más ricas en mi propiedad. Solo tomé estas con el fin de ser un ladrón. Una vez que las tuve, las tiré, y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo. Una mente perversa, ¿no? Lo que esta historia nos grita es que siempre existe un motivo más profundo cuando cometemos cada pecado. Cada una de las personas mienten, roban. Normalmente podemos decir que son personas impuras o crueles. Hermanos, siempre existe un motivo superficial. Hay avaricia, ira u otra cosa, pero la experiencia de este joven con el árbol de peras nos muestra que el motivo subyacente y definitivo del pecado era jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo profundo de controlar el mundo y de nuestras vidas. Queremos ser soberanos. Cada ley que Dios establece es una violación a nuestra absoluta soberanía, como sus mandamientos. Pero se pueden imaginar, nada más lo hice por eso. Que le pregunten a este joven que fue a asesinar a muchas personas, lo hice porque sentí placer matarlos, porque quería hacerlo. Nada más por eso.
Allá no son como los sicarios, ¿verdad? Que acá se matan entre sicarios, salen y disparan a diestra y siniestra. Allá son los casos más comunes como este. Sale un joven cualquiera y empieza a matar a la gente. Cada ley que Dios establece es una violación a nuestra absoluta soberanía, pero nos recuerda que no somos Dios y nos impide ser soberanos para vivir como queremos. En su esencia, el pecado es una fuerza que odia tal violación a nuestra soberanía absoluta. El hombre desea ser igual a Dios, quiere ser como Dios. ¿Cuál fue la primera tentación de la serpiente en el jardín del Edén? Que llegaran a ser como Dios. Esa fue la esencia del primer pecado y también es la esencia de todos los nuestros. Por lo tanto, ya que la esencia del pecado es el deseo de jugar a ser Dios, y entre más somos expuestos a la ley del Señor, más nos mostrará nuestra condición delante de Él mismo. Para eso está la ley. Vamos al versículo 9, Romanos 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ya también leímos el versículo. Pablo dice que una vez en otro tiempo vivía sin la ley. Y parece que se está refiriendo a una experiencia pasada. Y bueno, ha existido alguna o mucha controversia, mejor dicho, con respecto a lo que Pablo se está diciendo aquí. Pero miren, es imposible, de cierta manera, que un niño judío proveniente de una familia devota haya sido apartado de la ley, en el sentido de no conocerla o de no esforzarse en obedecerla. No habrá existido ningún momento en la vida no convertida de Pablo en donde la ley le fuera ajena. Así que con seguridad que la frase "yo sin la ley vivía en otro tiempo" se refiere a que él nunca había visto las demandas reales y esenciales de la ley. Pablo se había percatado de lo que la ley realmente demandaba. Vio un sinnúmero de reglas, pero no la fuerza básica o el empuje de la ley como un todo. Él no entendía lo que era santidad, ni lo que significaba amar a Dios de manera suprema, ni lo que significaba amar a su prójimo como a sí mismo. No lo entendía. Pablo, estamos viendo aquí Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Hechos, cuando él salía y perseguía ¿a quién? A los cristianos. Entonces no tenía esa revelación. ¿No amaba a Dios? Él pensaba que amaba a Dios, pero iba por los cristianos y los sacaba de las casas arrastrando. Él no lo entendía. Así es como Pablo estaba apartado de la ley. ¿Qué quiere decir que él tenía vida? Pablo probablemente se estaba refiriendo a su propia percepción. Él se sentía que estaba espiritualmente vivo, que era agradable a Dios, que Dios estaba satisfecho con él. Así lo miraba también él cuando seguía a los cristianos. Pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Nos está diciendo que esta percepción de tener vida se debía a su ignorancia de lo que la ley verdaderamente demandaba. Entonces, cuando vino el mandamiento, yo morí. Eso quiere decir que sucedió algo después y que eso le hizo ver que él no era agradable a Dios en lo absoluto, sino que estaba bajo condenación. En un lenguaje gráfico, dice, me di cuenta de que estaba muerto. Pensé que espiritualmente estaba haciendo las cosas bien. Me sentía bien o mejor que la mayoría, pero luego fui abrumado por un sentimiento de fracaso y condenación. Ahora, ¿qué provocó este cambio en la conciencia? Vino el mandamiento. Es obvio que la ley de Dios había venido al mundo siglos atrás, así que Pablo no podría estar hablando acerca del mandamiento viniendo, dice, al mundo de alguna manera, sino que debe significar que el mandamiento vino a mí. Aunque Pablo ya tenía una conciencia, ahora las demandas de la ley moral lo golpearon fuertemente. Quedó bajo lo que se conoce como convicción de pecado. Ahora, hermanos, esto
no se refiere a que Pablo nunca antes se había dado cuenta de que se pecaba, ni que no conocía el mandamiento. Más bien finalmente se dio cuenta de que estaba muerto, condenado, perdido, debido a su completo fracaso e inhabilidad de guardar la ley de Dios. Había sido un orgulloso fariseo, seguro de su reputación ante Dios, hasta que leyó la ley, se dio cuenta de que era un pecador y que estaba en serios problemas. Morir. En este sentido, quiere decir que entendemos que somos un fracaso moral y que estamos perdidos y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Voy a leer una parte también de este versículo de Romanos 7:8 que dice, Romanos 7:8 nos sugiere que el mandamiento que mató a Pablo fue no codicies. Esto no nos debe sorprender, ya que Pablo había sido un fariseo y los fariseos pensaban en el pecado solo en términos de acciones externas. Ellos pensaban que siempre y cuando no llevaras a cabo un acto malvado, no eras culpable de pecado. Esto hacía mucho más fácil que te consideraras una persona obediente y respetuosa de la ley. Pero Jesús mostró que los 10 mandamientos se refieren no solo al comportamiento, sino a las actitudes y los motivos internos. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:21 y versículo 22. Jesús mostró que los 10 mandamientos se refieren no solo al comportamiento, sino a las actitudes y los motivos internos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí le está citando la ley moral de Dios. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, es decir, incluye a todos, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sin embargo, cuando lees los 10 mandamientos tal como están escritos, fácilmente los puedes considerar solo en términos de lo externo y de la conducta evidente. Así que fácilmente puedes contarlos con los dedos y sentir que tienes vida espiritualmente. Podrías decir, pastor, yo no adoro ídolos, yo no he sido rebelde con mis padres, yo no he matado, yo no he mentido, yo no he robado, yo no he cometido adulterio. Ando bien, pastor. ¿Cuántos andan bien? Los pecados que se ven, los externos. A ver, ¿cuánto les gusta tomar aquí? Cerveza y alcohol. A ver. ¿Ah? ¿Andan bien? Son los externos, ¿no? Los pecados escandalosos. ¿Cuántos se han drogado? ¿Cuántos han robado? Ando bien, pastor. Dicho de otra manera, puedes interpretar la ley de manera superficial, viéndola solo como reglas de comportamiento que no son difíciles de guardar. Pero en realidad, solo puedes leer los mandamientos así hasta llegar al 9. Porque, ¿qué crees? El 10 dice, no codiciarás. Y eso es interno. El último mandamiento es el que no se puede reducir a algo externo. No codiciarás. Que tiene que ver con las actitudes de adentro. Los problemas del corazón. Codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado. Codiciar incluye la envidia, la autocompasión, la queja y la murmuración. ¿Andas bien? ¿Ando bien? ¿Cómo cambian las cosas? Codiciar no solo es querer, es un anhelo lleno de idolatría por más belleza, riqueza, aprobación, popularidad, etc.
Y Pablo nunca había entendido el pecado como un asunto de anhelos internos o de impulsos o deseos idólatras. Nunca había visto el pecado esencialmente como codiciar contra Dios. Pensaba en el pecado solo en términos de quebrantar las reglas. Así que, ¿qué sucedió cuando leyó y verdaderamente entendió el 10º mandamiento? Se dio cuenta de que estos mandamientos fueron dados para mostrarle al pueblo de Dios cómo vivir. En realidad, le llevó a la muerte, como dice Romanos 7:10. Vamos a leerlo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y él está hablando específicamente del pecado de no codiciarás. Yo no sabía que era pecado codiciar hasta que la ley me lo mostró, que era pecado. Y él estaba acostumbrado solamente a seguir reglas externas, a apegarse a la ley como los fariseos, bien estrictos en seguir la ley. Pero hasta que el Señor le reveló que había algo más en lo profundo de su corazón, como este pecado de codicia. ¿Cuántos pecados habrá en nosotros también que el Señor, de cierta manera, ya nos ha revelado bastantes, pero siguen por ahí algunos pecados que el Señor nos quiere mostrar, como en este caso, la codicia en la vida de Pablo? Y algunos que no queremos soltar, como nuestros pecados que escondemos o favoritos. Ahí estamos, que no lo queremos soltar. Estamos como la analogía, ¿no?, de ese animalito, de ese changuito. ¿Sí la han escuchado? Que le meten ahí una banana y en una tipo jaula, una jaulita, y mete la mano para agarrar la banana, el plátano, y la única manera para que él pueda sacar su mano de la jaula es soltando el plátano, pero no lo quiere soltar. Así estamos con el pecado. No somos libres. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí apretado. La única manera de ser libre es soltándolo. Así que cuando Pablo leyó este mandamiento, se dio cuenta de que iba más allá. No solamente de reglas externas, de pecados externos, de pecados escandalosos. El pecado de la codicia es un pecado interno que no se ve, pero que ahí está, como la amargura y tantas cosas, ¿no? Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. El pecado, usando el mandamiento, me engañó, avivando o revelando toda clase de codicia. Y entonces quebranté el mandamiento. El pecado lo mató. Hermanos, la falla no estaba en la ley. Todo lo contrario, estaba en Pablo el pecador. Externamente, él podría ser muy bueno, pero internamente no podía ser otra cosa que un pecador. Por eso el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento también es santo, es consagrado, justo y bueno. Entonces, la ley es buena en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos mostró nuestra verdadera condición. Cuando te compartieron el evangelio, te dijeron, eres un pecador y necesitas arrepentirte de tus pecados. De cierta manera te pintaron el cielo de negro para que pudieras ver resplandeciendo en los cielos la misericordia y la gracia del Señor. Solamente así podíamos reconocer eso. De otra manera, no. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio y vas y le dices a la gente, oye, pues el Señor tiene un propósito y quiere usar tu vida. Pues no. De por sí somos egoístas, de por sí somos
orgullosos, y tú le dices, Dios te quiere usar para tantas cosas, y Dios, imagínense, no, necesitas al Señor porque has pecado delante del Señor. Y le muestras la ley moral de Dios. Y le dices, a ver, ¿has mentido? ¿Has codiciado? ¿Has hurtado? Y eso le empieza a revelar su condición delante del Señor. Y solamente así pueden después descubrir esas estrellas de gracia y misericordia que brillan en los cielos. Amén. Entonces, por eso, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque eso nos lleva, de cierta manera, a conocer al Señor, su gracia y su amor. Entonces...